La mañana olía a café recién hecho y naranjas. Los rayos del sol que se colaban a través de las persianas dibujaban rayas doradas en las paredes de la cocina y en su luz bailaban diminutas motas de polvo. Para Sofía era la sinfonía de un día perfecto. Dejó un plato sobre la mesa y miró con una sonrisa a su hijo Mateo, de 6 años, que pintaba un dinosaurio con aire serio, sacando la punta de la lengua con entusiasmo. Junto a él estaba sentado Javier, su Javier, el hombre cuya impecable camisa blanca y el sutil aroma de su caro perfume eran tan indispensables en aquella mañana como el olor al café. Pero algo no estaba bien. Estaba allí, pero al mismo tiempo no estaba. Su mirada se deslizaba por la superficie de los objetos sin detenerse en nada. Bebía su café mecánicamente y su silencio era pesado, ensordecedor. Rompía toda la armonía de aquella mañana. «Hoy estás muy callado», dijo Sofía con suavidad, colocando una taza delante de él. «¿Va todo bien en el trabajo?» «Todo como siempre». Su voz era plana, casi sin vida. No la miró. Sofía sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Las últimas semanas había estado así, una envoltura educada y bonita, pero vacía por dentro. Ella lo achacaba al cansancio, a un gran proyecto del que él apenas hablaba. Quería creerlo. «Mateo, cariño, ve a tu habitación y termina de pintar el dinosaurio. Papá y yo tenemos que hablar», dijo ella, tratando de que su voz sonara despreocupada. El niño obedeció, recogió sus lápices, le dio un beso en la mejilla y salió corriendo de la cocina. Cuando los pasos del niño se apagaron en el pasillo, el silencio volvió a ser insoportable. Javier finalmente levantó la vista hacia ella. En sus ojos no había ni calidez, ni ira, ni arrepentimiento, nada. «Sofía», comenzó él y su tranquilidad la asustó. «Me voy». El aire se congeló. La palabra «me voy» la golpeó como un golpe físico, dejándola sin aliento. Quería decir algo, preguntar ¿por qué? ¿A dónde? Pero solo pudo parpadear desconcertada. «Amo a otra mujer», continuó él con la misma frialdad metódica, como si estuviera leyendo un informe bursátil. «Llevamos juntos mucho tiempo, no veía sentido en seguir ocultándolo». «Otra mujer». Por la cabeza de Sofía pasaron los rostros de sus colegas, conocidos casuales, pero él no la dejó adivinar por mucho tiempo. «Me voy con Isabel». «Isabel, su mejor amiga, la madrina de Mateo, la mujer que ayer estaba sentada en esa misma mesa bebiendo su vino y riéndose de sus bromas». El mundo se tambaleó. Un dolor agudo le punzaba en la sínez como si le hubieran clavado en clavo al rojo vivo en la cabeza. «¿Qué?», susurró, pero el sonido de su propia voz le resultó extraño. Los colores vivos de la cocina, las paredes amarillo sol, el jarrón azul con flores, el dibujo verde de Mateo en la refrigeradora, se apagaron de repente, sustituidos por unos tonos grises. El pánico comenzó a subir como una ola helada desde el estómago hasta la garganta. Javier se levantó. Su figura se convirtió en una silueta oscura y borrosa contra el fondo de la ventana luminosa. Decía algo, probablemente palabras sobre dinero, sobre su hijo, palabras correctas y vacías, pero Sofía ya no las oía. Solo veía como su rostro, el rostro del hombre que amaba más que la vida misma, se convertía en una mancha oscura y borrosa. Cerró los ojos y cuando los abrió la mancha no había desaparecido, se había expandido, absorbiendo todo alrededor. La luz se apagaba. Oscuridad, una oscuridad tensa y absorbente, y su propio grito rompiendo el silencio de una mañana perfecta. Lo primero fue el olor fuerte y estéril del antiséptico, y algo más, metal frío y desesperanza. Luego llegaron los sonidos, el pitido monótono y rítmico de un aparato en algún lugar a la derecha, el suave susurro de las ruedas de una camilla en un pasillo lejano, una tos ahogada detrás de la pared. Sofía yacía inmóvil, temerosa de moverse. Su cuerpo le parecía ajeno y pesado. Bajo la mejilla sentía la tela dura y almidonada de la funda de almohada del hospital.
Lentamente, con un esfuerzo increíble, abrió los ojos. Y nada había cambiado. La misma oscuridad impenetrable, aterciopelada y asfixiante que había envuelto su cocina era ahora su única realidad. No era un sueño. El pánico, pegajoso y frío, volvió a inundarla por dentro. Se sentó bruscamente, con el corazón latiéndole en la garganta como un pájaro atrapado. ¡La luz! ¡Enciendan la luz! Su voz se quebró en un jadeo. Extendió la mano hacia el vacío y sus dedos tropezaron con la fría barra metálica de la cama. La puerta crujió suavemente. Pasos. Tranquilos. Mesurados. Sofía, se ha despertado. Soy el doctor Ramírez. ¿Cómo se encuentra? La voz era grave, envolvente. No había pánico en ella y eso la asustaba aún más. No veo nada, susurró ella, clavando los dedos en la manta. ¿Por qué está tan oscuro? Por favor, encienda la luz. Hubo una pausa larga y ensordecedora, durante la cual Sofía tuvo tiempo de morir y renacer. La luz está encendida, dijo el doctor con suavidad. Su habitación tiene ventanas grandes. Ahora es de día. Esas palabras la golpearon como una cascada helada. Era de día, y para ella era una noche eterna e interminable. Volvió a desplomarse sobre la almohada y un sollozo seco y entrecortado se le escapó del pecho. No podía ser. Era un error. Solo era el shock que pronto pasaría. Tenía que pasar. El médico se sentó en una silla junto a la cama. Ella sintió su presencia, un ligero movimiento del aire. Habló durante mucho tiempo, utilizando palabras que parecían términos de otro mundo. Neuropatía aguda de nervio óptico, choque psicoemocional grave, alteración del riego sanguíneo. Su voz era tranquila y comprensiva, pero Sofía solo captaba lo esencial, cruel e implacable. Su cuerpo, en un intento por protegerse del insoportable dolor emocional, se había revelado. Los fusibles se habían fundido. La conexión entre sus ojos y su cerebro, tan simple y natural durante toda su vida, se había roto. ¿Esto pasará?, preguntó ella cuando él terminó. Era la pregunta principal, la única, de la que dependía todo. Y de nuevo esa terrible pausa. El pronóstico es desalentador, dijo con cautela el doctor Ramírez. Las posibilidades de recuperación son muy escasas. Tenemos que aprender a vivir con ello, Sofía. Se marchó, dejándola sola con esa frase. Aprender a vivir con ello. ¿Cómo se puede aprender a vivir en una tumba? Ella yacía allí, escuchando los sonidos del hospital, tratando de recordar el rostro de Mateo, su sonrisa pícara con el hueco de un diente de leche que se le había caído, las pecas en la nariz, cómo se iluminaban sus ojos color miel oscura cuando la veía. Se aferraba desesperadamente a esa imagen, pero la oscuridad que lo envolvía todo ante sus ojos parecía borrarla, difuminarla, como una fotografía vieja. Por primera vez en su vida, temió olvidar el rostro de su hijo. Y entonces se recordó a Javier, su sonrisa segura de sí mismo, y a Isabel, su risa que siempre le había parecido tan sincera. Ahora esa risa resonaba en su memoria como una burla. Estaban juntos, tomando café en algún café soleado, mientras ella yacía allí, en la oscuridad, hablando de ella, compadeciéndose. Al pensar en ello sentía un nudo amargo en la garganta. El dolor de la traición se mezcló con el nuevo horror físico de su situación, convirtiéndose en un monstruoso cóctel de desesperación. Ya no era Sofía. Era un objeto, una paciente, una carga, una mujer que nunca volvería a ver el amanecer, a leerle un libro a su hijo, a mirarse en el espejo. Era una voz en la oscuridad. Se oyeron pasos suaves, esta vez familiares. Era su madre, y junto a ella una vocecita débil e insegura que le atravesó el corazón. «¿Mamá?» Era Mateo. «Mi amor», susurró Sofía extendiendo los brazos hacia el vacío. Una pequeña mano cálida encontró la suya y la apretó con fuerza.
Ese impulso vivo y real se convirtió en su único ancla en el abismo. Mateo se subió a la cama y se acurrucó junto a ella. Ella sintió el olor familiar de su cabello, que olía a shampoo infantil y galletas. «Mamá, ¿por qué no abres los ojos?», le preguntó en voz baja directamente al oído. Sofía tragó saliva. ¿Cómo explicarle a un niño de 6 años que tus ojos están abiertos, pero que ya no funcionan? «Mis ojos están muy cansados, cariño», dijo ella tratando de que su voz no temblara. «Necesitan descansar mucho, mucho». Lo abrazó con más fuerza contra su pequeño y frágil cuerpo. Él estaba ahí, era real, y en ese momento, en lo más profundo de su infierno personal, comprendió una cosa sencilla y aterradora. Su vida ya no le pertenecía. Pertenecía a ese pequeño ser humano cuyo mundo acababa de derrumbarse, igual que el suyo. Y si no encontraba la fuerza para salir de esa oscuridad, lo arrastraría con ella. El miedo por sí misma se convirtió en un horror paralizante por él. Y ese horror era 100 veces más fuerte. Pasaron 2 días, 2 ciclos de 12 horas, que Sofía aprendió a distinguir no por la luz, sino por el cambio de rituales hospitalarios, el ajetreo matutino de las enfermeras, el chirrido del carrito con la comida, la quietud vespertina interrumpida solo por la lejana sirena de una ambulancia. Su mundo se redujo al tamaño de la cama y a los sonidos que le llegaban. Mateo era su sol, su reloj, su calendario. Sus visitas con la abuela eran destellos brillantes de vida en ese universo monocromático. Le hablaba de sus dibujos, describiendo los colores con tanto detalle que casi podía verlos. Su risa era la única luz que podía atravesar su oscuridad. Pero ese día, todo cambió. Los oyó incluso antes de que entraran. El chirrido de la puerta era diferente, inseguro. Luego los pasos, 2 tipos de pasos. Unos dolorosamente familiares, el taconeo ligeramente arrogante y preciso de los zapatos caros de Javier. Otros apresurados, pequeños, nerviosos con tacones, los pasos de Isabela. Y entonces su mundo, compuesto por los olores del hospital y de su hijo, se vio brutalmente destrozado. El aire se llenó de 2 aromas que al mezclarse crearon una esencia sofocante de traición. Su perfume cítrico y penetrante que ella misma le había regalado por Navidad, y su dulce y empalagoso perfume con notas de jazmín, que ahora parecía oler a podredumbre. Habían venido juntos. Ese hecho en sí mismo fue otro golpe. Sofía, la voz de Javier, tan tranquila y controlada como aquella mañana. La voz de un hombre que había venido a cumplir con un deber desagradable pero necesario. «Sofía, querida», susurró Isabela. Su voz temblaba con lágrimas falsas. Sofía permaneció en silencio, tumbada en la cama y escuchando su presencia. Sentía cómo su incomodidad, su culpa, su lástima se condensaban en el aire, haciéndolo pesado y pegajoso. Era casi físicamente palpable. El olor de su lástima era más repugnante que el olor del antiséptico. «He oído lo que ha pasado», comenzó Javier. «Es horrible. Nosotros, queremos ayudar. Te transferiré dinero a tu cuenta, para los mejores médicos, para todo lo que necesites». Dinero, por supuesto. La forma más fácil de comprar el perdón. Pagar por una vida destrozada como si fuera un jarrón roto. Sofía apretó los dientes. «Oh, Sofía, querida, qué horror», exclamó Isabela, y dio un paso hacia la cama. Sofía sintió que quería tocarle la mano. «No me toques». La voz de Sofía era baja y ronca, pero resonaba con firmeza. Isabela retiró la mano como si se hubiera quemado. Solo queremos asegurarnos de que estarás bien», continuó con voz temblorosa. «Podemos ayudar con Mateo. Puedo recogerlo del jardín de infancia, llevarlo a sus actividades extraescolares». Y eso fue la gota que colmó el vaso. No fue la oferta de dinero, ni la falsa compasión, sino precisamente eso. El ataque a lo único que le quedaba. La insinuación de que ahora era un ser incompleto, no solo como mujer, sino también como madre. Que ella, ciega y destrozada,
era incapaz de cuidar de su propio hijo, y que ella, Isabela, generosamente ocuparía su lugar. Algo se rompió dentro de Sofía. La gélida desesperación que la había atenazado todos esos días se resquebrajó y se desmoronó, liberando algo diferente. Una ira ardiente, cegadora, purificadora. Se sentó lentamente en la cama, girando la cara hacia donde provenían sus voces. No los veía, pero los imaginaba con todo detalle. Su rostro complaciente, distorsionado por una máscara de compasión. Sus ojos llorosos en los que no había ni una pizca de arrepentimiento sincero. ¿Ayudar?, repitió ella. Su voz había cobrado fuerza. ¿Quieren ayudar? Ella soltó una breve y amarga risa. ¿Tu dinero, Javier? ¿Para que me quede en mi prisión pero entre sábanas de seda? ¿Tu preocupación por Mateo, Isabela? ¿Para que puedas hacerte la hada madrina ante mi hijo, contándole lo pobre e indefensa que es su madre? Hizo una pausa, dejando que sus palabras impregnaran en el silencio de la habitación. No has venido aquí por mí. Has venido aquí por ti, para ver el resultado de tus acciones, marcar una casilla en tu lista de buenas obras y dormir tranquila, para que tu conciencia esté un poco más limpia. Has venido aquí para deleitarte en tu compasión por mí. Cada palabra estaba afilada como una cuchilla. Ya no era una víctima. En ese momento, ella era la juez. No necesito vuestra compasión. No necesito vuestro dinero. No necesito vuestra ayuda. Lo único que podéis hacer por mí, enderezó la espalda, y aunque sus ojos estaban vacíos, parecía que los miraba directamente al alma. Es ios. Fuera de mi vida. Los dos. Javier se quedó en silencio, atónito ante tan repentina transformación. Isabela sollozó en silencio. Esta vez, quizás por la humillación. Pero, Sofía, comenzó a decir Javier. ¡Fuera!, gritó ella, poniendo en esa palabra todo su dolor, toda su ira, toda su recién nacida voluntad de vivir. Oyó sus pasos apresurados y desordenados, el clic de la puerta al cerrarse, y volvió a quedarse sola. El aire estaba aún envenenado por sus olores, pero bajo ellos ya se percibía un nuevo aroma, el olor de la libertad. Temblaba por todo el cuerpo, pero no era un temblor de debilidad. Era un temblor por el exceso de adrenalina, por la batalla que acababa de ganar. Se recostó en las almohadas, respirando con dificultad. La oscuridad ante sus ojos no había desaparecido, pero ahora no parecía tan asfixiante. Ahora era simplemente un campo de batalla. Su campo de batalla. Y se hizo una promesa, silenciosa, pero firme como el granito. Lo superaría. Aprendería a vivir en esa oscuridad. Criaría a su hijo. Se volvería más fuerte que nunca. No a pesar de lo que le habían hecho. Gracias a ello. Querían verla destrozada. Pues bien, ella les demostraría cómo se puede construir una fortaleza a partir de los escombros. El regreso a casa fue una tortura. Cada giro del coche que su madre comentaba. Aquí está nuestro parque, Sofía. Pasamos por tu panadería favorita. Era una puñalada en el corazón. Era su mundo, sus paisajes familiares, su vida, y ahora había sido expulsada de él, convirtiéndose en una turista invisible en su propio pasado. Cuando el coche se detuvo en la entrada y su madre la ayudó a salir, Sofía respiró hondo.
El aire olía a hojas otoñales, podridas y a lluvia. Ese olor siempre le había proporcionado comodidad y tranquilidad. Ahora olía a inquietud. El apartamento la recibió con una conspiración de objetos silenciosos. Cada uno de ellos era una mina en su camino. Dio unos pasos por el pasillo, estirando los brazos como una sonámbula, y enseguida se golpeó la cadera con la esquina afilada de la cómoda. El dolor fue agudo, humillante. Era su cómoda. Conocía su forma, su color, cada arañazo en su superficie lacada. Pero ahora se había convertido en su enemiga. «Mamá, lo superaré», dijo con firmeza cuando sintió que su madre quería acudir en su ayuda. «Necesito acostumbrarme». La primera noche fue interminable. Estaba tumbada en la cama matrimonial, que ahora le parecía enorme y fría. La mitad de Javier ya no olía a él. Su madre, previsora, había cambiado la ropa de cama, pero su ausencia era físicamente palpable. La oprimía, la asfixiaba. Cada crujido en el apartamento, cada ruido la hacía estremecerse. Estaba ciega, indefensa. Cualquiera podía entrar. Cualquiera podía estar de pie en la oscuridad y mirarla. La parte racional de su mente entendía que era una paranoia, pero el miedo era antiguo, primitivo. Por la mañana se despertó con la desesperada e infantil esperanza de que todo hubiera sido solo una pesadilla. Abrió los ojos, esperando ver los habituales patrones de luz en el techo, pero se encontró con la misma oscuridad uniforme e impenetrable. La prueba más terrible fue la cocina. El lugar que era el corazón de su hogar se había convertido en un laberinto de peligros. Quería prepararle a su hijo las tostadas favoritas, una acción sencilla que había realizado miles de veces. Lentamente, a tientas, llegó hasta la nevera. Sus dedos se deslizaron por la superficie fría, buscando el tirador. Sacó la leche y los huevos. Encontró el paño en la panera gracias a su olor familiar. Pero entonces comenzó el infierno. No podía encontrar un bol. Sus manos buscaban a tientas por los estantes, tirando tazas que chocaban entre sí con un ruido amenazador. Finalmente, tras encontrar un recipiente adecuado, intentó romper el huevo contra el borde. Parte de la cáscara cayó en el cuenco, y la yema se rederramó por sus dedos, pegajosa y desagradable. En ese momento, Mateo entró en la cocina. Se detuvo en la puerta. «¿Mamá?» Había tanta preocupación en su voz que a Sofía se le encogió el corazón. «Todo va bien, cariño. Solo estoy preparando el desayuno», respondió ella alegremente, tratando de limpiarse el huevo pegajoso en la bata. «Tu taza es roja. Está a la derecha», dijo en voz baja acercándose. «Y el azucarero está detrás de la tetera». Se convirtió en sus ojos, en su pequeño guía. La llevó de la mano al baño, advirtiéndole del umbral. Le pasó la ropa describiéndola. «Esta blusa con flores te encanta». Su vínculo, que siempre había sido fuerte, se convirtió en algo diferente, algo profundamente tierno y doloroso. Había madurado tan rápido, asumiendo un papel que ningún niño de 6 años debería desempeñar. Y por amor hacia él, por gratitud y por un terrible sentimiento de culpa, a Sofía le entraban ganas de llorar. La catástrofe ocurrió unos días después. Era de noche. Mamá había ido a la tienda y ella y Mateo estaban sentados en el salón. Sofía intentaba armar su juego de construcción a tientas, siguiendo sus indicaciones. Decidió levantarse para coger la manta del sofá, pero se olvidó de la mesa auxiliar. Se enganchó con ella con el pie, perdió el equilibrio y al agitar los brazos tiró lo que había sobre la mesa. Se oyó un estruendo ensordecedor de cristales rotos. Sofía se quedó paralizada. Conocía ese sonido y sabía lo que había allí. Su última foto familiar en un framo de plata. Los 3 hace un año, en la playa, felices, bronceados, sonrientes. Una ilusión que ahora se había hecho añicos.
El pánico se apoderó de ella. Fragmentos. Estaban por todas partes y Mateo estaba descalzo. «¡Mateo, no te muevas! ¡Quédate donde estás!», gritó ella, y en su voz resonó un terror genuino. Se arrodilló, tratando de encontrarlo a tientas, de protegerlo. Su mano tropezó con algo afilado. Un dolor agudo le atravesó la palma. Retiró la mano y sintió que algo cálido y pegajoso le corría por ella. Sangre. Y entonces se derrumbó. Todo lo que había estado conteniendo, la ira, la determinación, la valentía, se derrumbó. Se sentó en el suelo, en medio de su oscuro salón, rodeada de los fragmentos de su pasado, con la mano cortada, y lloró. En voz alta, desconsoladamente, como una niña. No lloraba por el dolor en la mano, lloraba por su impotencia. Ella era una amenaza, era peligrosa para su propio hijo. No podía protegerlo. Ni siquiera podía prepararle el desayuno sin causar un desastre. De repente, sintió unas manitas abrazándola por el cuello. «No pasa nada, mami», le susurró Mateo al oído. Su voz era tranquila y segura. «No llores, el cristal es solo cristal. Ahora voy a traer una escoba. No te muevas, para que no te cortes más». Sofía se quedó paralizada. Su hijo de 6 años la estaba consolando. Había asumido el papel de adulto. Y en ese momento comprendió con absoluta y aterradora claridad. Esto no puede seguir así. Su amor por él era más fuerte que su autocompasión. No podía permitir que se convirtiera en su muleta eterna. Él se merecía una madre completa, no una inválida indefensa a la que había que proteger. Esa noche, cuando Mateo se durmió, Sofía, con la mano vendada por su madre, se sentó frente al ordenador portátil. Era casi imposible, pero se acordó del asistente de voz. «Ok, Google, Centro de Rehabilitación para Personas con Pérdida de Visión». Una voz femenina sin emoción comenzó a leer una lista de direcciones y nombres. Sofía escuchaba, y cada palabra era para ella una sentencia y salvación al mismo tiempo. Tendría que dejar a Mateo, durante semanas, quizá meses. Esa idea la destrozaba por dentro. Pero la idea de seguir siendo como era ahora le daba aún más miedo. Encontró el número del primer centro de la lista y se llevó el teléfono al oído. Era el paso más aterrador y más importante de su nueva y oscura vida. Un paso hacia lo desconocido. Despedirse de Mateo en la puerta del centro de rehabilitación fue lo más difícil que Sofía había hecho nunca. Se arrodilló y lo abrazó con fuerza, inhalando su olor, memorizando el calor de su cuerpo, tratando de grabar en su memoria ese último abrazo antes de una larga separación. «Volveré pronto, cariño», le susurró, tratando de que su voz no temblara. «Y seré muy fuerte, por ti». «Ya eres fuerte, mamá», respondió él con seriedad, y le puso en la palma de la mano algo pequeño y liso. «Es mi piedrecilla de la felicidad. Te protegerá». Cuando los pasos de su hijo y de su madre se desvanecieron, Sofía se quedó sola. Estaba de pie, en medio del vestíbulo resonante, apretando la piedra de Mateo en su mano. El aire aquí olía diferente al del hospital. El olor a cloro se mezclaba con el aroma de la comida del comedor y un ligero toque de polvo. Su mundo ahora vivía según sus propias leyes, desconocidas para ella. «¿Sofía Martín?» «Sí, soy yo». «Soy Víctor, su instructor de movilidad. Vamos».
Oyó sus pasos, pesados y seguros, como los de un soldado. No le ofreció la mano, ni le preguntó cómo se encontraba. Simplemente se dio la vuelta y se marchó, esperando que ella lo siguiera. Sofía, con el brazo extendido, dio unos pasos vacilantes en dirección a su voz que se alejaba. Su despacho resultó ser una habitación pequeña y ascética. Olía a papeles viejos y café fuerte. Sin preámbulo, le puso en la mano algo largo, frío y liso. Esto, dijo con el tono de quien explica lo obvio, es tu bastón. Son tus nuevos ojos, tu mejor amigo y tu arma principal. Acostúmbrate a él. Sofía palpó el delgado tubo metálico y el mango de plástico. En su mente, el bastón blanco era una marca, el símbolo de una ceguera definitiva e irreversible, el reconocimiento de su derrota. Sus manos instintivamente quisieron desecharlo. No me gusta, dijo en voz baja. A mí tampoco, respondió Víctor secamente. Hubiera preferido que vinieras aquí a clases de salsa, pero tenemos lo que tenemos. Tu tarea es aprender a caminar con ella para no matarte el primer día después de salir de aquí. Empecemos por el pasillo. Su tono no admitía réplica. La llevó a un pasillo largo y resolante. Técnica del péndulo, ordenó. El bastón delante. La punta se mueve de lado a lado, un poco más allá de los hombros. Paso con la pierna derecha, bastón a la izquierda. Paso con la izquierda, bastón a la derecha. Debe encontrar los obstáculos antes de que los encuentres tú. ¿Todo claro? Adelante. Sofía dio el primer paso. El bastón le pareció torpe, extraño. Golpeaba el suelo con demasiada fuerza, anunciando al mundo entero su impotencia. Se movía lentamente, como una tortuga, toda encogida por la tensión. A los 10 pasos, se estrelló con el hombro contra una pared que, por alguna razón, sus nuevos ojos no habían detectado. La estás sosteniendo demasiado cerca de ti, se oyó su voz impasible detrás de ella. El miedo te paraliza. El bastón es una prolongación de tu brazo. Debes confiar en él más que en tus oídos. Lo intentó de nuevo. La ira hacia él, hacia sí misma, hacia ese estúpido bastón crecía con cada paso. Estaba tan concentrada en hacerlo todo bien que no se percató de una bolsa abandonada junto a la pared. La punta del bastón se enganchó en la cuerda. Sofía tropezó y al perder el equilibrio, cayó al suelo. Se golpeó dolorosamente la rodilla y la palma de la mano, la misma que se había cortado recientemente. Yacía en el suelo frío y la humillación le quemaba más que el dolor. Se hizo silencio a su alrededor. Esperaba que él corriera hacia ella, la ayudara a levantarse y le dijera algo alentador. Pero él se quedó ahí parado. ¿Por qué no me ayudas?, gritó ella y en su voz resonaron lágrimas de resentimiento y rabia. ¿Te gusta leer esto? ¿Te divierte ver cómo me humillan? Él se quedó callado unos segundos antes de responder. Su voz se volvió aún más dura, con un tono metálico. La compasión es veneno, Sofía. Te clava el suelo cuando caes. Puedo levantarte ahora, pero no estaré ahí cuando tropieces en las escaleras o salgas a la calle. El mundo no te compadecerá, simplemente te aplastará. Ahora levántate. Su cruel razón la dejó sin aliento. Levantó la cabeza hacia él como si pudiera incinerarlo con la mirada. ¿Cómo lo sabes?, siseó, apoyándose en las manos para levantarse. ¿Cómo debe ser tan indefensa? Él se acercó. Ella oyó el crujir de sus botas a un paso de ella. Sé lo que es perderlo todo en un instante. Su voz se volvió más suave pero no más amable. En ella resonaba un dolor tan sordo y antiguo que a Sofía se le heló la espalda. Sé lo que es ver cómo se apaga la luz más querida para ti y no poder hacer nada al respecto. Mi trabajo no es compadecerte. Mi trabajo es enseñarte a sobrevivir. Se dio la vuelta y se marchó. La clase ha terminado. Mañana a las 8, aquí mismo. Y no lleguen tarde. Sofía se quedó sola en medio del pasillo. La rodilla le latía de dolor y la palma de la mano le ardía. Lo odiaba. Lo odiaba su severidad, su crueldad, su razón. Lentamente, apoyándose en la pared, se puso en pie. Buscó a tientas el bastón en el suelo. Sus dedos se cerraron sobre el frío mango. Ahora no solo era un símbolo de su desgracia, ahora era su única oportunidad, una herramienta que tenía que dominar para sobrevivir.
Apretó con fuerza el mango y superando el dolor, dio su primer paso sola. Semana tras semana se fundían en una interminable sucesión de entrenamientos, caídas y pequeñas victorias ganadas con esfuerzo. El pasillo del centro se convirtió en su campo de entrenamiento, el bastón en una prolongación de su voluntad. Víctor era implacable. La obligaba a subir escaleras hasta que le temblaban las piernas. La llevaba a la calle, donde el rugido de los coches, las voces de los transeúntes y el caos de los sonidos la abrumaban y le provocaban pánico. Le enseñó a distinguir por el eco si se encontraba en un pasillo estrecho o en un vestíbulo espacioso. Tu oído es tu radar, le decía, obligándola a permanecer de pie con los ojos cerrados. Para ella eso ya no cambiaba nada, y a determinar por qué lado había pasado el coche. Debes escuchar el mundo en 3D. Ella lo odiaba. Y al mismo tiempo, ninguna llamada a su hijo estaba completa sin contarle lo que había aprendido. «Mateo, hoy he bajado sola desde el 3er piso», decía con orgullo al teléfono, y su entusiasta «¡Vaya, mamá!» era para ella la mayor recompensa. Poco a poco empezó a notar en Víctor algo que antes se le escapaba. Nunca llegaba tarde, ni siquiera un minuto. Siempre recordaba exactamente en qué habían quedado el día anterior. Sus órdenes bruscas no denotaban malicia, solo una concentración extrema. Otros pacientes le contaron que era el mejor instructor del centro, el más exigente y el más eficaz. Además, según los rumores, había perdido a su esposa hacía varios años. Ella era artista. Tuvieron un accidente cuando regresaban de su exposición. Él sobrevivió, ella no. Este hecho cambiólo todo. Su cruel frase, «Sé lo que es ver cómo se apaga la luz más querida para ti», adquirió un significado terrible y literal. Su severidad no era crueldad, sino una coraza. Él le enseñaba a sobrevivir porque él mismo había pasado por un infierno y había sobrevivido. El momento decisivo llegó una noche. La clase de movilidad había terminado, pero Víctor dijo de repente, «Ven conmigo, hay otra lección». La llevó al patio interior del centro. Era una cálida tarde de otoño. El aire estaba impregnado del aroma de la tierra húmeda y las crisantemas marchitas. La llevó hasta un banco y la sentó. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó Sofía, sintiéndose insegura. Esto iba más allá de sus entrenamientos habituales. «Estamos aprendiendo a ver», respondió él simplemente. Ella sonrió con amargura. «Qué chiste tan gracioso». «No es una broma. Estás tan concentrada en no caerte que has olvidado por qué hay que caminar. Te has olvidado del mundo que te rodea. Todavía puedes verlo, solo que de otra manera». Él tomó su mano. Su palma era áspera pero cálida y fuerte. Ella se estremeció involuntariamente ante ese contacto, el primer contacto tierno de un hombre en mucho, mucho tiempo. «Extiende tu mano». Ella obedeció. Él puso en su mano algo áspero, seco y frágil. «Es una hoja de arce. ¿La ves? Este color púrpura, con finas vetas, y los bordes ya han empezado a curvarse. Huele a otoño». Sus dedos palparon cuidadosamente los bordes tallados, la fina red de venas. Se llevó la hoja a su cara e inhaló su aroma ácido y silvestre, y de repente, como un flash, una imagen surgió en su memoria. La avenida dorada del parque donde ella y Mateo recogían herbarios. «Ahora escucha». Su voz se volvió más suave, casi íntima. ¿Escuchas cómo susurra el viento en las copas de los árboles? Ya es frío, otoñal, y el sol se está poniendo. ¿Sientes cómo el aire se vuelve más fresco en tus mejillas? Ella se quedó quieta, escuchando, y efectivamente lo sentía. Sentía ese cambio de temperatura apenas perceptible.
No solo escuchaba el ruido, sino precisamente el susurro de las hojas. El cielo ahora es rojo anaranjado, continuó él, y su voz era como el pincel de un pintor que dibujaba un cuadro en su imaginación. Las nubes se alargan como plumas. En el oeste ya está oscureciendo, y en el este el cielo es aún azul. Pronto aparecerá la primera estrella. Ella se quedó sentada, inmóvil, contemplando la puesta de sol a través de sus ojos. Por primera vez en todo ese tiempo no se sentía ciega, se sentía vidente. Veía el mundo a través de sus palabras, a través de sus sensaciones, a través de los olores y los sonidos. Era sobrecogedor. ¿Cómo? Comenzó a decir, pero su voz se interrumpió. Mi esposa era artista, dijo él en voz baja, como si lo hubiera leído el pensamiento. Me enseñó a ver el color, la luz, la composición. Decía que la mayoría de las personas videntes en realidad están ciegas. Miran, pero no ven. Después de su muerte, yo tampoco vi nada durante mucho tiempo. El mundo se volvió gris, y entonces comprendí que podía verlo por ella. Por ella. Se produjo un silencio entre ellos, pero no era un silencio incómodo, sino profundo, lleno de comprensión. En ese momento ella lo vio, no como un instructor severo, sino como un hombre que llevaba en su corazón una gran pérdida y que había encontrado la fuerza para convertir su dolor en ayuda para los demás. Ella giró cautelosamente la cabeza hacia él. No veía su rostro, pero sentía su calor, su respiración. Gracias, Víctor, por esta puesta de sol. Él le apretó la mano con un poco más de fuerza. De nada, Sofía. Era la primera vez que la llamaba por su nombre con tanta suavidad. Y en esa simple palabra, en ese cálido contacto, había más apoyo y esperanza que en todas las palabras de compasión que había escuchado antes. El hielo se rompió. En su oscuro mundo se encendió la primera y diminuta luz que no dependía de la vista. El regreso a casa fue completamente diferente. Cuando el coche se detuvo en la entrada, Sofía salió sola. Con un movimiento seguro y calculado, desplegó el bastón y su punta se deslizó por el familiar asfalto. Oyó el crujido de la baldosa del tercer escalón y recordó que los buzones estaban a la izquierda. Entró en su apartamento no como en una trampa, sino como en su propio espacio que tenía que volver a dominar y someter. Mateo la recibió en la puerta. En silencio la observó, mientras ella no corría a él gritando, sino que se acercó y la abrazó fuerte por las piernas. ¿Has aprendido?, susurró, y había tanto orgullo en su voz que a Sofía se le llenaron los ojos de lágrimas. Sí, cariño, he aprendido. La nueva vida exigía nuevas reglas. Pegó etiquetas táctiles en los botes de cereales, ordenó la ropa en el armario para saber siempre dónde estaba cada cosa. Aprendió a cocinar midiendo el tiempo con un temporizador y guiándose por los olores. Su mundo se volvió ordenado, lógico y seguro. Pero había un ritual que seguía siendo inaccesible para ella, y eso le causaba un dolor muy agudo: la lectura nocturna. Los libros de Mateo que se sabía de memoria ahora le resultaban inútiles. Podía contarlos de memoria, pero no era lo mismo. La magia residía en mirar juntos las ilustraciones, en su dedito que seguía las líneas. Una noche, cuando Mateo le trajo su libro favorito sobre un valiente ratoncito, Sofía sintió un nudo de desesperación en la garganta. «Mamá, cuéntame lo del ratoncito», le pidió él acomodándose a su lado en el sofá. Ella tomó el libro, sintió la suave cubierta, pero no tenía sentido abrirlo. Respiró profundo, dejó el libro de lado y atrajo a su hijo hacia ella. «Hoy no solo te voy a contar un cuento», le dijo en un susurro cómplice. Vamos a escucharlo». Empezó a contar la historia del ratoncito, pero ya no era un simple recuento. Cambiaba la voz, hablando con un tono chillón para el ratoncito y con un bajo y amenazante tono grave para el viejo búho. Chasqueaba la lengua para imitar el golpeteo de las patitas del ratón sobre el suelo. Hacía crujir el cojín del sofá para simular el susurro de las hojas en el bosque. Soplaba para imitar una ráfaga de viento. Mateo escuchaba conteniendo la respiración. Su imaginación, libre de las imágenes estáticas,
Dibujaba toda una película de dibujos animados. Cuando Sofía terminó, aplaudió con entusiasmo. «Mamá, ha sido mejor que en el libro. Ha sido como una película de verdad, pero en mi cabeza». Y en ese mismo momento, al escuchar la voz entusiasmada de su hijo, Sofía lo comprendió. Eso era lo que ella podía hacer, lo que hacía que su ceguera no fuera un defecto, sino una ventaja. Las personas videntes se basan en las imágenes. Ella, privada de ellas, había aprendido a crear mundos a partir de los sonidos. Su oído se había agudizado, su voz se había convertido en su principal instrumento. Al día siguiente llamó a Víctor. «Tengo una idea loca», le soltó sin preámbulos. Le contó todo, sobre el ratón, sobre el entusiasmo de Mateo, sobre su deseo de crear audiolibros para niños. Esperaba escepticismo, pero él la escuchó con atención y seriedad. «No es una idea loca, Sofía, es una idea excelente», dijo él tras una pausa. «Tengo un micrófono viejo, pero no está mal, y un programa sencillo para editar sonido. Puedo traerlo y enseñarte a utilizarlo». Llegó esa misma noche. Era la primera vez que visitaba su casa. Sofía estaba muy nerviosa, pero él se comportó con tanta naturalidad como si hubiera estado allí cientos de veces. La ayudó a instalar el equipo, conectando rápidamente los cables con sus grandes y hábiles manos. Le explicó el funcionamiento del programa con paciencia y claridad, guiando su mano hacia las teclas adecuadas. En su presencia no había ni una pizca de esa compasión que tanto odiaba ella. Había respeto, compañerismo. El primer cuento, la historia de ese mismo ratoncito, lo grabaron juntos. Víctor asumió el papel de ingeniero de sonido, indicándole dónde añadir eco, dónde superponer el sonido del crepitar de la hoguera que había encontrado en una biblioteca de sonidos gratuita. Cuando terminaron, puso la versión final. Sofía lo escuchó, y las lágrimas le corrían las mejillas. No era solo un cuento, era un pequeño mundo perfecto, nacido de su voz y su apoyo. Era la prueba de que no solo podía sobrevivir, podía crear. Creó una página web sencilla con un único botón: escuchar. Llamó a su proyecto Voces en la Oscuridad, pero luego, siguiendo el consejo de Víctor, cambió el nombre por uno más alegre: Cuentos que se escuchan con el corazón. Publicó el enlace en varios grupos de padres en las redes sociales, sin esperar nada especial. Una semana después, su buzón estaba repleto de cartas. Eran madres de niños con discapacidad visual que le agradecían que sus hijos por fin pudieran leer como todos los demás. Escribían padres de niños con autismo que señalaban que la voz tranquilizadora de Sofía y los efectos de sonido ayudaban a sus hijos a concentrarse. Escribían madres normales que ponían sus cuentos a sus hijos antes de dormir. Su pequeño proyecto, nacido de la desesperación en el sofá del salón, comenzó a cobrar vida propia. Ella encontró su vocación, encontró su voz, y sonaba más fuerte y segura que nunca. El éxito llegó de forma inesperada y vertiginosa. Primero, un popular bloguero sobre paternidad escribió sobre el proyecto Cuentos que se escuchan con el corazón. Luego, una publicación local en Internet se interesó por su historia, y el artículo titulado «Una mujer que perdió la vista regala el mundo de los cuentos a miles de niños» se volvió viral. El teléfono de Sofía no paraba de sonar. Pequeñas editoriales le ofrecían colaborar con ella y la invitaban a participar en programas de radio. Su historia, que comenzó como una tragedia personal, se convirtió en una fuente de inspiración para muchos. Aprendió a dar entrevistas por teléfono, hablando con seguridad y tranquilidad no de su pérdida, sino de su ganancia, la posibilidad de crear nuevos mundos. Víctor era su sombra, su apoyo. Le ayudaba a lidiar con los aspectos técnicos, le leía los contratos en voz alta, era sus ojos en las reuniones, que ahora no solo se celebraban en línea, se convirtió en una parte indispensable de su nueva y agitada vida. Fue justo en medio de todo este lío cuando aparecieron. La primera en llamar fue Isabela,
Su voz al otro lado del teléfono sonaba desconocida, empalagosa, aduladora. «Sofía, querida, hola. He visto un artículo sobre ti. Es increíble. Siempre supe que tenías mucho talento y eras muy fuerte». Sofía escuchó en silencio ese torrente de falsa admiración, manteniendo el teléfono a cierta distancia. Se imaginó a Isabela, con su peinado perfecto y su sonrisa forzada. Intentó comprender lo que sentía, pero para su sorpresa, no sintió nada, ni ira ni resentimiento, solo una fría indiferencia distante. Esa voz pertenecía a alguien de otra vida que había terminado hacía mucho tiempo. «Me alegro mucho de que estés bien», trinó Isabela. «¿Podríamos vernos? Tomar un café, como en los viejos tiempos». Los buenos viejos tiempos. Una frase que antes le habría provocado un ataque de dolor, ahora le parecía simplemente ridícula. «Isabela», la interrumpió Sofía con calma, «no tengo viejos tiempos relacionados contigo. Y no tengo tiempo para tomar un café. Tengo una cita. Que te vaya bien». Colgó sin esperar respuesta. Esperaba sentir triunfo, pero solo sintió alivio, como si hubiera limpiado el polvo de un objeto viejo e innecesario y lo hubiera tirado a la basura. Javier resultó ser más insistente. La esperó a la entrada de un pequeño estudio de grabación, donde había ido a reunirse con un representante de un importante servicio de audio. Víctor le estaba ayudando a salir del taxi cuando ella oyó su voz. «¡Sofía!». Se quedó paralizada y apretó con fuerza la mano de Víctor. Su radar detectó inmediatamente el familiar perfume cítrico, pero ahora le parecía fuerte y barato. «Tenemos que hablar». «No tenemos nada de qué hablar, Javier», respondió ella con voz tranquila sin volver la cabeza hacia él. «Por favor, 5 minutos. Yo he visto el artículo. Estoy orgulloso de ti». Sofía soltó una risita. «Orgulloso». Él. «Llegas tarde con tu orgullo», intervino Víctor, con voz grave que sonó como una advertencia. «Sofía tiene una reunión». «¿Y tú quién eres?», espetó Javier con arrogancia. «Su guardaespalda». «Soy quien estaba cerca cuando algunos prefirieron enorgullecerse desde la distancia», respondió Víctor secamente. Javier lo ignoró y dio un paso más hacia Sofía. «Sofía, me equivoqué. Fui un idiota. Lo que hice fue el mayor error de mi vida. Lo mío con Isabel ha terminado. Fue una obsesión». Hablaba rápido, de forma incoherente. En su voz ya no había la fría seguridad de antes. Había pánico, el pánico de un hombre que ve cómo su antigua propiedad no solo ha sobrevivido, sino que se ha convertido en alguien importante, alguien a quien ya no puede controlar. «Veo que te has vuelto fuerte. Estás estupenda. Tu proyecto es genial. Siempre he creído en ti, ya lo sabes». Sofía giró lentamente la cara hacia él. Sonrió. Una sonrisa tranquila y segura de una mujer que se conoce a sí misma. «No, Javier, tú no creías en mí. Creías en una esposa cómoda que te preparaba el desayuno y no hacía preguntas innecesarias. Una mujer cuya vida se podía destruir con un par de frases, pero ella ya no existe». Sintió cómo Víctor le apretaba el codo para animarla. «La mujer que tienes delante ahora nació el día que te fuiste. Nació en la oscuridad, que tú y tu amiga me creasteis. ¿Y sabes qué? Os lo agradezco. Me han dado un regalo inestimable. Me han enseñado de lo que soy capaz sin ustedes». Hizo una pausa, disfrutando del silencio. «Que ahora sí que tenemos que irnos. En mi nueva vida, que he construido yo misma a partir de las ruinas de la antigua, no hay lugar para ti, ni siquiera por 5 minutos. Adiós». Se dio la vuelta y, cogida de la mano de Víctor, se dirigió con paso firme hacia la entrada del estudio.
No veía la cara de Javier, pero tampoco le hacía falta. Oía su silencio. El silencio ensordecedor de un hombre que acababa de darse cuenta de que había perdido definitiva e irremediablemente. No se volvió. El pasado quedó atrás, donde debía estar. Delante de ella le esperaba el futuro, que sonaba como miles de voces maravillosas. Pasó otro año y medio. Volaron como un instante, llenos de sonidos, trabajo, la risa de Mateo y la presencia tranquila y segura de Víctor. El proyecto Cuentos que se escuchan con el corazón pasó de ser un hobby a un negocio de éxito. Ahora Sofía tenía un pequeño equipo, su propio estudio y contratos con las principales plataformas online. Recibió varios premios prestigiosos por su contribución social, pero consideraba que su mayor recompensa eran las miles de cartas de padres agradecidos. Su vida era plena y tenía sentido. Sofía escuchaba. Reconocía las voces de los compañeros de clase de Mateo, a quienes conocía de las fiestas escolares. Oía la música, a veces inquietante, a veces solemne. Pero lo más importante para ella era la voz de su hijo. Sonaba fuerte, segura, con auténticas entonaciones de capitán. Ella sonreía con cada una de sus palabras. Y Víctor continuó con su reportaje, su espectáculo personal, solo para ella. Su susurro se convirtió en su visión. Mateo salió al centro del escenario. Lleva un sombrero negro de 3 picos con una pluma que se balancea graciosamente cuando habla. Tiene las manos a las caderas, muy importante. Ahora mira directamente al público. Te busca con la mirada. Te ha encontrado. Sonríe. Sofía apretó su mano con más fuerza. Ella le devolvió la sonrisa en la oscuridad, sabiendo que su hijo, aunque no pudiera ver su sonrisa, la sentía. Y ahora viene el momento más divertido, susurró Víctor, y ella sintió cómo le vibraba el pecho por las risas contenidas. El loro que tiene en el hombro, que no es más que un juguete colgado de un hilo, empieza a inclinarse hacia un lado. Mateo intenta enderezarlo discretamente mientras pone cara de enfado. El público se ríe. Sofía se reía con todos. No veía al ridículo loro, pero gracias a Víctor, esa escena cobró vida en su imaginación con más intensidad que en cualquier película. Veía todo. La sonrisa avergonzada de su hijo, la luz brillante de los focos y las caras entusiasmadas de los espectadores. Estaba ahí, formaba parte de ese acontecimiento, por completo. Llegó el momento culminante. Mateo pronunció su monólogo final sobre la búsqueda del tesoro. Y el tesoro más importante, proclamó con voz resonante desde el escenario, no es el oro ni los diamantes. El tesoro más importante es nuestro equipo y nuestro sueño. La sala estalló en aplausos. Sofía aplaudió más fuerte que nadie, y las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de dolor ni autocompasión. Eran lágrimas de orgullo, gratitud y felicidad infinita. Cuando los actores salieron a saludar, Víctor se inclinó de nuevo hacia ella y le dijo: «Te está saludando y te está mirando directamente a ti, Sofía. Está muy orgulloso de ti». Ella volvió la cara hacia él, hacia su voz, hacia su calor. «Te quiero», susurró ella. «Yo también te quiero», respondió él en voz igualmente baja y la besó en la sien. Los aplausos no cesaban. Sofía estaba sentada en medio de ese océano de sonidos, cogida de la mano de su amado, y escuchaba el triunfo de su hijo. La oscuridad a su alrededor no había desaparecido. Seguía siendo la misma, absoluta e impenetrable. Pero su mundo interior estaba inundado de una luz tan brillante,
tan deslumbrante que ni siquiera había conocido cuando podía ver. Había perdido la vista, pero había adquirido la capacidad de ver con el corazón. Y ese era el tesoro más importante que había encontrado en su vida.